para todos ustedes, queridos hermanos, tanto los aquí presentes como los que nos siguen por el canal La Iglesia en la Tierra, en la plataforma de YouTube en Internet. Sean todos muy bienvenidos a esta transmisión. Como pueblo de Dios, escogidos de Él, fuimos por Él escogidos, nosotros necesitamos ser santos. Tema sobre el cual queremos hablarles en el día de hoy. La palabra nos dice, sed santos. Y está en imperativo, es una orden, es un mandato de Dios. Dios nos manda a ser santos y nos es indispensable serlo, porque es sumamente esencial. La palabra de Dios nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, seguid, me gusta la santidad es la vocación que todos estamos invitados a esta magnífica vocación que debemos generalizarla, ser nuestra. Todos estamos invitados a esta vocación. Aleluya, que el Señor ha puesto en nuestras vidas para ser santos. Gloria a Dios. Pero leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es imperativo, es mandando, seguir la paz con todos. Es decir, que se puede seguir. Por lo tanto, y de acuerdo con la palabra de la santidad, no es opción. La santidad no es ninguna opción, sino que debemos perseverar en ella, equivalente a ser cada vez más santos. Es decir, no solo perseverar, sino progresar, más bien, progresar en la santidad. La palabra para santidad en el hebreo, lectura del Antiguo Testamento, es Kadosh, que quiere decir separado, puesto aparte, pureza física, moral y espiritual. La palabra que encontramos en el griego, lectura del Nuevo Testamento, es hagios o agios, si no se pronuncia la H. E igualmente significa separado, consagrado, puesto aparte, por encima. Gloria a Dios. Dios es santo, lo que significa que Él es puro, que solo Él es infinita, independiente e inmutablemente santo. Leemos en el libro Éxodo, capítulo 15, versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Dios es pureza absoluta, magnífico en santidad, separado o apartado de lo común, dedicado, especial, tan alto, sublime, puro, hermoso, glorioso y majestuoso, y tan separado de lo corriente y ordinario que no puede ver el pecado y la maldad, por lo que es digno de ser honrado, alabado, magnificado y adorado, porque santo y temible es su nombre, como está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 111, versículo 9. Dice así, redención, dice así el Salmo 119, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Su nombre es el Santo, y habita en la santidad, como dijo el profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad
y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. También en ese mismo libro encontramos un versículo muy peculiar. Leemos en Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya, gloria a Dios. Este método de repetir las palabras se usa mucho en toda la palabra de Dios para hacer énfasis, para resaltar o enfatizar sobre algo que se quiere destacar. Cuando se utiliza dos veces, se repite una misma palabra dos veces, significa que es de suma importancia. Dicho, por ejemplo, por nuestro Señor Jesucristo para decir algo de suma importancia, decía: de cierto os digo. Amén. Amén. Cuando se repite tres veces, como en este caso con la palabra santo, tres veces significa que está elevado a un grado superlativo. Notemos que ningún otro atributo de Dios se menciona tres veces, como este que nos ocupa en el día de hoy: santo, santo, santo. Nunca hemos oído ni leído otro atributo de Dios, como por ejemplo amor, que se diga o que se nos diga: Dios es amor, 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 o Dios misericordioso, 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 o eterno tres veces, o altísimo tres veces, o usado de esta forma con cualquier otro atributo suyo. Cuando dice santo, 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 significa apartado, separado, por encima y más allá de nosotros. Santo por naturaleza. Las demás personas o cosas santas primero tuvieron que ser santificados por Dios, porque Él, solo Él, es santo en sí mismo, y solo Él puede santificar a los demás. Él puede hacer que lo común se convierta en algo especial, separado, diferente, como por ejemplo la tierra que pisaba Moisés era santa, dijo: descálzate el calzado. Gloria a Dios. También puede ser el templo, algunos utensilios, el pueblo de Dios. Dios escogió ese pueblo y lo santificó. Los creyentes, todos nosotros somos santos. Y porque Dios nos santifica. Amén. Él quiere que su pueblo sea santo. ¿Cómo nos dice esta lectura de la palabra? En Levíticos capítulo 19, versículo 2, leemos: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Gloria al Señor. Pero no solo el pueblo de Israel, también nosotros, como parte del Israel espiritual que somos, los creyentes en Cristo y Cristo crucificado, lo escuchamos en la palabra de Dios, en la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Leemos: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y santos, dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aleluya. Está claro, ¿verdad? Y eso está en el Nuevo Testamento. Este mandamiento es para nosotros también en la actualidad, no es solo para el pueblo de Israel. El Señor nos manda a ser santos, y podemos ser santos
porque Él es santo. Amén. Sin entender su santidad, la santidad de Dios, difícilmente entenderemos cómo ser santos y caminar en santidad. Y ese es el objetivo por el cual nos encontramos en un proceso. Se llama santificación. Es una obra progresiva de Dios y del hombre. Esa obra progresiva nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y más semejantes a Cristo. Porque también está y debe quedarnos claro que fuimos salvos para vivir en santidad. Para eso es que fuimos salvos. Al parecer, y lamentablemente muchos creemos que fuimos salvos, que ya somos salvos y ya está. Hasta ahí llegamos. Al que esté en ese caso, siento mucho decirle que no es así. Nosotros fuimos salvos con un objetivo, para vivir en santidad. Cuando venimos al altar de la cruz de Cristo por primera vez en nuestras vidas, comienza ese proceso de moldeamiento a la imagen de Cristo, el cual debemos propiciar y buscar de forma continua. Lo primero es limpiarnos de toda inmundicia y contaminación, como dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria al Señor. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios. Luego, la santidad se perfecciona y comienza con la limpieza de toda contaminación e inmundicia, porque la palabra nos dice que nosotros somos el templo del Dios viviente, como podemos leer en la carta a los Corintios, segunda, capítulo 6, versículos 16 al 17, o al 18, 6 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tenemos esta linda promesa de que el Señor nos recibirá. ¡Aleluya! Que seremos sus hijos y sus hijas. Pero primeramente dice que salgamos de en medio de ellos y nos apartemos del pecado, bendito sea el Señor, y que no toquemos lo inmundo, para que el Señor nos reciba como hijos e hijas. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el segundo paso en nuestra santificación, apartarnos del pecado. Porque solo de esta manera presentaremos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, o sea, dedicados para Dios. Es nuestro culto racional, como leemos en la carta a los Romanos, capítulo 12, aleluya, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. Dios quiere que transformemos nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Y la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es nuestra santificación, como leemos ahora en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Aleluya. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hemos visto que el proceso de nuestra santificación consta de 3 pasos fundamentales, que son limpieza de toda inmundicia en nuestras vidas, separarnos del pecado y dedicarnos totalmente para Dios, y que es una obra progresiva de Dios con la colaboración nuestra para ser cada vez más libres del pecado y más semejantes a Cristo. No obstante, podríamos preguntarnos, ¿cómo Dios realiza la santificación en nosotros? La primera respuesta la encontramos en Éxodo 31:13, que Dios dice a Israel que Él los santifica, pero también en el Nuevo Testamento igual encontramos que Dios mismo nos santifica, como leemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gloria a Dios. Dios mismo nos santifica, y también somos santificados por el Espíritu y la fe en la verdad, como dice la carta a los Tesalonicenses también, pero la segunda, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor, por el Espíritu y la fe en la verdad. Gloria a Dios. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Aleluya, equivale a decir la fe en Cristo. Dios nos puede santificar directamente y mediante el Espíritu y la fe en la verdad. Otra manera es por la palabra de Dios. Primero veamos Juan 17:17. Dice así: santifícalos en tu verdad. Está Jesús orando. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya. Cristo es la palabra y es la verdad. Bendito sea el Señor. Cristo mismo es la palabra. Bendito sea el Señor. Y es la verdad. Y lo corroboró él mismo cuando dijo en el Evangelio de Juan también, capítulo 15, versículo 3. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. La palabra de Cristo que habló, la que debe abundar en nuestros corazones, esa palabra limpia. Aleluya. Aleluya. Santifica. El apóstol Pablo también, hablándonos de Cristo y la iglesia, nos dice lo siguiente. Efesios, carta a Efesios, capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, está hablando de Cristo y la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra purifica, santifica. La última forma que veremos sobre cómo el Señor realiza la santificación es por la sangre de Cristo. Veamos primeramente Hebreos capítulo 10, versículo 29.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aleluya. En la sangre fue santificado. La sangre de Cristo santifica, aleluya, nos santifica, aleluya. Aleluya, somos santificados en la sangre del pacto, la cual vamos a beber hoy aquí, amén. Amén. Gloria a Dios. La cual nos limpia de todo pecado, como también es afirmado en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7. Leemos: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Gloria al Señor. Analizamos que para que Dios obre el proceso de santificación, Dios lo realiza directamente Él y el Espíritu Santo por la fe en la verdad. Otra forma es por la palabra de Dios y la última por la sangre de Cristo. Ahora también vamos a valorar que la santidad abarca dos aspectos, uno interno y otro externo. Primeramente vamos a ver cuál es el interno. Leemos en el Evangelio según Mateo capítulo 23 a partir del versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y sabría Jesús si sí o si no, él lo estaba mirando por dentro. Este aspecto interno es fundamental. Cristo conocía el interior de estos líderes religiosos de Israel y conoce el interior de todos nosotros, los hombres en la tierra, incluidos nosotros mismos, ¿verdad? Y ahí está la tremenda importancia de no ser hipócritas, como eran estos líderes. Quiere decir que el aspecto interno se puede disimular, se puede aparentar lo que no es, ¿cierto? Pero al final, todo es conocido, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Sin embargo, el aspecto externo nos es totalmente conocido. Lo de fuera lo vemos, pero lo de dentro no lo vemos. Lo de fuera está al descubierto, son obras manifiestas, como dijo Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 19, nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Aleluya. Como mismo se manifiestan las obras de la carne,
se manifiesta también el fruto del Espíritu Santo, el cual debemos llevar en abundancia en nuestras vidas. Lo opuesto a vivir en santidad es vivir en pecado, y esto siempre trae consecuencias, y no son muy buenas que digamos. Podemos recordar el pecado de Acán y de David en el Antiguo Testamento, el de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, el pecado de Israel de rechazar a Cristo, su Mesías, y todos han tenido consecuencias desastrosas y demoledoras, porque Él es el único santo y sus juicios se han manifestado en el pasado, como los mencionados, y en el futuro, porque aún faltan. Pero después que pasen, en aquel día, todos juntos cantaremos en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, como nos dice el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que Dios le dio a su apóstol y siervo Juan. Citamos Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Gloria a Dios. Nosotros queremos estar allí en ese mar de cristal. Amén. Aleluya. Nosotros queremos que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y por lo que es muy importante, extremadamente importante, nuestra santidad personal, para poder estar ahí en ese día. Amén. En términos prácticos, ser santos es ser más como Jesucristo. En las actividades diarias, en la calle, en el trabajo, en el hogar, en las relaciones con los demás. Cuando al parecer nadie nos mira, pero es al parecer, sí nos están mirando. Es pensar, hablar y actuar como Jesús de Nazaret. Es estar plenamente conscientes de su presencia en nuestras vidas todo el tiempo, porque Él no se marcha de nosotros nunca, nunca nos deja. Por último, debemos decir que la santidad es una virtud que se cultiva y que debemos insistentemente procurarla y seguirla. No importa lo que nos puedan decir o hacer. Bienaventurados seremos. Amén. Debemos hacernos un autoexamen de toda nuestra manera de vivir y escoger la santidad, porque ello garantiza la presencia de Dios en nuestras vidas. Si caminamos en santidad, tenemos premio de Dios, mejor salud, mejor vida, más gozo, más visión, mejores días y al final la vida eterna. Dios trabaja mayormente a través de instrumentos puros. Procuremos ser instrumentos puros. Busquemos pureza y santidad, porque el gran llamado que nos ha hecho nuestro Dios es a la santidad. Si no hemos sido llamados a la santidad, no hemos sido llamados por Dios aún. Hasta aquí, queridos hermanos, la palabra de Dios, que con muchísimo gusto hemos traído para ustedes en el día de hoy, la cual esperamos haya resultado de gran provecho, tanto para ustedes aquí presentes, como para los que nos siguen por la internet, en la plataforma de YouTube, canal La Iglesia en la Tierra.
Les agradecemos a todos por la atención dispensada a la palabra de Dios. El Señor les bendiga abundantemente. Jesucristo es el Señor. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Bendiciones y vida eterna. El Señor esté con ustedes, queridos hermanos. Un fuerte abrazo. Los amamos en Cristo a todos. Amén. Bendiciones.